Buenas noches, señoras y señores. Donald, el hijo mayor del presidente de los Estados Unidos, dice que no le contó nada a su padre. ¿Para qué? Si aquello fue una tontería. Después de haberse reunido en junio de 2016 con una abogada rusa que le presentaron diciendo que podría darle información para perjudicar a Hillary Clinton en plena batalla presidencial, Donald Jr. ha intentado ahora tapar no el sol, sino todo el sistema solar con un solo dedo. No había nada que contar, dijo Trump hijo. Ahora resulta que no se habló de la ex candidata presidencial demócrata, pese a que los correos electrónicos publicados por el propio Donald Trump hijo, cuando sabía que el New York Times iba a sacarlos a la luz, dejan patente que el tema de aquella reunión estaba clarísimo para todos los participantes antes de decir la primera palabra. Pero ahora nadie sabe nada. La mañana de este miércoles, el presidente Trump ensalzó a su hijo. Ya saben ustedes que no hay nada como el amor de un padre. Ensalzó a su hijo pese a que es ese hijo el protagonista del más reciente escándalo que estremece a la Casa Blanca y que demuestra su interés en obtener información de quien consideraba una representante de una potencia extranjera interesada en torpedear las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Fue abierto, fue transparente e inocente. Esta es la mayor caza de brujas en la historia política. Triste, comentó Trump en su cuenta personal de Twitter. Si la Casa Blanca sigue al son de ese ritmo tan indigno y esquizofrénico, el reality show de las Kardashian empezará a parecernos un programa de dignificación espiritual. Y no dejamos el Twitter del presidente porque ni modo, es imposible. Donald Trump suele atacar a los que él llama medios falsos. Y lo hizo este miércoles en uno de los tweets con los que aparentemente defendió a su hijo mayor. En uno de esos mensajes el mandatario repitió una mentira que ha dicho antes. Cuando oyen las palabras fuentes, dicen, en los medios falsos, a menudo esas fuentes son inventadas y no existen. Señor presidente de los Estados Unidos, eso no es cierto. Los medios de comunicación como CNN siguen políticas editoriales rigurosas sobre el uso de fuentes anónimas. Los reporteros comparten información sobre sus fuentes con los editores, quienes las aprueban. Cuando surgen dudas públicas sobre las fuentes, investigamos e investigamos. Si Trump estaba reaccionando con ese tuit al tema de la reunión de su hijo con la abogada rusa, de la que hablaba hace instantes, el ataque, la verdad es que no tiene razón de ser. Tras varios días de reportes del New York Times, basados en fuentes anónimas, Donald Trump hijo, reitero, publicó sus propios correos electrónicos que verificaban esos reportes y demostraban que las fuentes del diario estaban en lo correcto y están en lo correcto. No son noticias falsas, como Trump dice muy a menudo cuando hay noticias que él encuentra desagradables, particularmente si tienen que ver con Rusia. Tampoco es una caza de brujas, como también dijo este miércoles el mandatario. Es periodismo responsable y profesional, señor presidente. Periodismo responsable y profesional, como lo hace CNN y otros medios respetables. Esta vez, las pruebas están en los correos electrónicos de su propio hijo. Si usted es incapaz de entender eso, comienza Camilo, que a pesar de los pesares, hablando se entiende la gente. Y antes de presentar a mi primera invitada, un dato. El defensor del pueblo en Venezuela, Tarek William Saab, solicitó el martes la liberación de los presos que tienen boletas de excarcelación. Ese es un dato. Rosaura Valentini es la esposa del opositor venezolano Join Goycochea, que sigue preso pese a que hay una orden de excarcelación emitida desde octubre de 2016. El abogado y político de 32 años fue uno de los dirigentes más importantes del movimiento estudiantil que lideró en 2007 la única derrota electoral que sufrió Hugo Chávez. Goycochea fue detenido el 1 de septiembre de 2016 e imputado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la tenebrosa policía secreta de Maduro, por supuestamente poseer material explosivo. Rosaura, buenas noches, bienvenida a CNN. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Camilo? Muchas gracias por estar con nosotros en estos momentos. Yo le agradezco, Rosaura, que esté con nosotros. Yo le advierto, voy a hacer algunas preguntas, usted responda
hasta donde quiera y hasta donde pueda, porque sé que la situación de su esposo y la suya misma es una situación bastante delicada. Primera pregunta, ¿por qué su esposo sigue en la cárcel si tiene una orden de libertad en su favor emitida por, según sé, el Tribunal de la Causa 21 de Control del 20 de octubre de 2016? ¿Por qué no ejecutaron esa medida hasta ahora? Mi esposo sigue en la cárcel porque en Venezuela no se respetan las leyes, porque en Venezuela se cometen delitos todo el tiempo contra los ciudadanos, como fue cuando se lo llevaron secuestrado hace ya casi un año saliendo de un túnel de la ciudad. El Ministerio Público no acusó y por lo tanto mi esposo al 20 de octubre del año 2016 el Tribunal 21 de Control, que fue el tribunal de su causa, le dio una medida sustitutiva de libertad con un régimen de presentación y prohibición de salida del país. Esta medida fue otorgada hace ya más de 8 meses. En vista de eso, el Tribunal de la Causa cerró sus puertas y hasta la fecha de hoy mi esposo se mantiene preso, se mantiene encarcelado, se mantiene encerrado en unas condiciones inhumanas. Otra pregunta, Rosaura, ¿cómo su esposo estaría listo para salir en libertad si en el año 2016 el SEBIN dijo que tenía material explosivo? ¿Qué pasó con esa acusación? ¿Qué pasó con las pruebas? Bueno, el Ministerio Público en su momento, cuando lo detienen, hizo la investigación correspondiente. Pasaron 45 días, que es el lapso que establece la ley, para hacer esta investigación y determinó que no habían elementos suficientes para inculpar a mi esposo y no encontró ningunos explosivos. Por lo tanto, decidió no imputarlo y no acusarlo. ¿Puede usted repetir la fecha en que se decidió no incriminar, acusar directamente a su esposo? ¿En qué fecha fue? En fecha 17 de octubre fue la fecha límite para que el Ministerio Público se pronunciara y en ese momento se pronunció de manera de no acusar a mi esposo. Y sigue preso. Por lo tanto, el tribunal, exactamente, y sigue preso. Sigue preso. Mi esposo ya va a cumplir un año preso en el Helicoide, que es una cárcel. Bueno, cualquier cárcel es horrible, pero esta es terrible. Esta cárcel mantienen a las personas encerradas la mayoría del tiempo. Mi esposo recibe luz solar 2 veces a la semana, solamente a las 7 de la mañana. O sea, 2 horas semanales de luz. Está en una celda donde no hay ventana, donde no entra la luz natural, donde no se reconoce si es de día o es de noche. Y bueno, y así pasan los días, mi esposo, pasan las horas encerrado, un hombre como es mi esposo, que es un hombre inocente, que es un hombre que cree en la lucha no violenta, que tiene un gran corazón, que se ha preparado y que quiere a su país y que quiere estar simplemente con sus hijos y quiere vivir en democracia y en paz. Rosaura Valentini, en septiembre de 2016 se denunció que su esposo estaba recluido en una celda llena de excrementos. ¿Usted pudo verificar eso? ¿Usted pudo constatarlo? A mí no me dejaron ver a mi esposo los primeros 10 días, no lo pude ver, no me dejaban entrar a visitarlo, como era mi derecho, y tampoco a sus familiares. Pero cuando pudimos ver a mi esposo en el tribunal, él nos explicó que él estaba viviendo en esas circunstancias, por lo que nosotros hicimos todas las denuncias pertinentes para que esa situación cesara. Mi esposo pasó 10 días en una celda de 1,80 por 2 metros cuadrados, los primeros 10 días de su detención, sin saber por qué motivo se encontraba ahí. Él cuando preguntaba le ponían bolsas negras en las rejas para que no pudiera ver hacia afuera y para que no pudiera darse cuenta si había gente pasando. Él estuvo enterrado en vida 10 días él me dice que había comida en el suelo, en descomposición, por la falta de limpieza y de higiene que hay en ese centro de reclusión. ¿Y esa era la comida que le hacían comer a él, esa comida descompuesta? No,
No, eso era comida de otras personas, restos de comida de otras personas que habían estado ahí también anteriormente, Y bueno, pero como es y hay que en colegir esa que cárcel cucarachas, no limpian a claro, que cucarachas, digo que hay que colegir que gusanos. además cucarachas, eh, ratones, etcétera, todo. sí, él estuvo así 10 días, pero además sin saber por qué estaba ahí. Y él preguntaba y no sabía. Hasta que fue presentado en los tribunales extemporáneamente, violándose el debido proceso. Y desde ese momento, bueno, hasta hoy, casi ya un año en esa situación. Permítanme los televidentes reiterar, significar, subrayar que estamos hablando de un hombre que el tribunal dijo que estaba limpio de polvo y paja, que el defensor del pueblo ha dicho que debe cumplirse la orden de libertad que obra en su favor y que sigue preso. Rosaura, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a su esposo en prisión y que le permitieron ver a él ver a sus hijos, a sus dos hijos? Sí, yo justamente fui hoy a ver a John, a mi esposo, estuve con él, lo vi bien, bien en cuanto a su, a su situación interior, a que él se esfuerza mucho por mantenerse con fuerza y con vida y con salud para poder salir de ahí bien, para poder estar con sus hijos, con nuestros hijos, que son dos niños pequeños de 5 y 8 años, que me preguntan todos los días por su papá y que le tienen terror a ir a visitarlo y ver toda esa cantidad de Bendito. hombres armados que custodian la cárcel. Yo sé que usted al principio, Rosaura, digamos, las primeras 2 semanas, usted le decía a los niños que su padre se había ido de viaje, que es lo que se le dice a un niño muy pequeño cuando se muere un ser querido, se ha ido de viaje, se ha ido de viaje. Pero ahora, ¿qué le dice? ¿Cómo encajan sus hijos todo esto? Porque ellos no entienden por qué su esposo no está en casa, me imagino. Sí, no, bueno, mis hijos, ya ellos, bueno, la niña de 5 años, con palabras no lo ve, pero ya lo siente, le angustia muchísimo cuando va para allá y ve toda esa cantidad de hombres con armas largas. Entonces, bueno, ella en realidad es muy inocente y ella no hace tantas preguntas, pero sí le duele mucho que su papá no pueda estar con ella. Pero en el caso de mi hijo, Joaquín, que tiene 8 años, él ya entiende perfectamente todo lo que pasa, sabe leer perfecto y sabe que su papá está retenido por unos hombres malos, con odio, desalmados, que lo tienen ahí por simplemente por querer estar en un país libre. Y eso mi hijo lo tiene ya, es muy consciente de eso. Oiga, Rosaura, cuesta creer que desde el año 2012, 2002 hasta el 2014, perdón, desde 2002 al 2016, luego de haber vivido en Nueva York, ustedes se radicaron en Madrid, vivían en un mundo libre, decidieron regresar a Venezuela porque ustedes, sobre todo su marido, creen el compromiso con la sociedad venezolana y que el gobierno y que el país le haya pagado de esa manera. Tiene que ser terrible. ¿Le puedo preguntar cómo sobrevive económicamente usted, una madre soltera? Bueno, soltera no, una madre sola con 2 niños. Bueno, mira, yo soy contador público, soy consultora y bueno, trabajo, por supuesto. Y bueno, y también mi familia me ha tenido que ayudar muchísimo, me ha tenido que dar muchísimo apoyo y se los agradezco de verdad, porque sin ellos yo no estaría aquí, yo no estaría luchando por mi esposo, no estaría luchando por mis hijos. Y bueno, gracias a que tengo una familia, mis hermanos me apoyan mucho. Y bueno, eso vale oro y ha hecho que pueda seguir adelante. Y bueno, y por supuesto también el partido nos ha ayudado mucho, nos ha dado muchísimo respaldo. Y bueno, la gente en general que está a favor de que mi esposo que sea liberado, ¿no? Y hemos tenido mucho respaldo de amistades y bueno, gracias a Dios eso no ha faltado. Rosaura, yo no creo en eso de pensar positivo y esas tonterías de que uno visualiza y se dan las cosas ni nada. Pero sí creo en las esperanzas y creo que la esperanza siempre reverdece. Siempre, siempre reverdece.
Si ya el defensor del pueblo habló de que hay varios presos como su esposa en esta situación y que debe ser respetada las órdenes de liberación, esperemos que alguna importancia tenga el defensor del pueblo ante ese gobierno y que se canalicen estas órdenes de liberación como Dios manda. Y lo único que le puedo recomendar desde acá, con todo respeto y con todo cariño, es que piense, cuando sienta que las fuerzas le flaqueen, piense en los momentos maravillosos que pasó con su esposo en Madrid, o en Nueva York, o en Caracas, o le tome las manos a los niños, porque no hay de otra. Ante ciertas cosas en este mundo no hay de otra. Y rezar, los que creen, rezar en Dios, porque ya no hay otra cosa. Por cierto, Sí. Y voy a hablar de eso en el curso del programa, en las últimas horas, Vladimir Putin, ha celebrado la manera, el coraje y la serenidad con que el presidente Maduro gobierna su país. Es un hecho. Segundo hecho, es Vladimir Putin, el amigo de Donald Trump. Es otro hecho. Rosaura Valentini, buena suerte. Que Dios la bendiga. Amén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Voy a hablar con alguien que sabe de política muchísimo, de Venezuela y de América Latina, luego de la pausa. 3 minutos de publicidad. Camilo es patrocinado por Ensure Advance. Mantente fuerte, mantente bien. Construye tu futuro en Estados Unidos con Riviera Point, el grupo de desarrollo inmobiliario que te ayuda a obtener la Green Card para ti y tu familia. Invierte en sólidos proyectos de Riviera Point con las visas EB5. Construye tu futuro hoy con Riviera Point y gana una vida llena de nuevas oportunidades. RivieraPMO.com. Dos bebés que compartían valioso tejido cerebral y el equipo médico que se atrevió a darles una oportunidad. Entramos al quirófano con el doctor Sanjay Gupta para esta cirugía histórica. Llegué al punto de pensar que podíamos perder a ambos niños. Y descubre lo que sucedió después. Con cada timbre del elevador, mi corazón latía tan fuerte que casi se me salía del pecho. Separados, la salvación de los gemelos. El domingo en CNN. El martes, en Fuerza en Movimiento, Gabriela Frías va en busca de 3 negocios que han innovado con soluciones tecnológicas. No había otra app de pagos móviles como Espaganza para pagar sus facturas. Si el comercio no tiene la posibilidad de cobrarte electrónicamente, perdí un cliente. Sí, el banco es muy grande, pero es como un elefante. Demora mucho en darse vuelta. Y esa ventaja que es la tuya. Fuerza en Movimiento, Uruguay. El martes, en CNN, en alianza con Avianca. Detrás de cada evento deportivo, de cada atleta, hay una gran historia. Ejemplos de superación, pasión y coraje que inspiran, transforman y unen a la gente. CNN te invita a descubrir el mundo de los deportes desde todos sus ángulos. Revivamos juntos los grandes momentos que dejan huella en la historia deportiva. Únete a nuestro equipo todos los días, Deportes CNN. Patrocinado por República Dominicana lo tiene todo. Hola, soy Darío Klein, informándoles desde Montevideo para mis compatriotas en toda América Latina. Hace mucho tiempo aprendí, cuando por primera vez tuve que lidiar con conductas atroces, en lugares como los Balcanes, cuando una de las partes torturaba a la otra por sus diferencias étnicas y religiosas. Me di cuenta que, como periodista, no podía aceptarlo moralmente y que tampoco podía presentar los hechos con falsedad. Yo insisto en ser veraz, no neutral. Amanpour, el sábado, en CNN. Para estar al día sobre lo que pasa en la pantalla grande, lo destacado en el mundo de la televisión, lo explosivo en el ámbito musical. Nos presentan de costa a costa Mariela Encarnación en Miami y Juan Carlos Arciniegas en Los Ángeles. Moda, romances, locuras. Todas las noticias de dónde, cómo, cuándo y con quién. Las tenemos en Showbiz, hoy en CNN. De inmediato saludo en CNN Nueva York al señor Diego Arria, ex gobernador de Caracas y ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Camilo.
Vamos a empezar. Me ha dejado muy mal sabor todo lo que ha contado la señora Rosaura Valentini, pero bueno. Igual. En fin, a ver, comencemos por la consulta. ¿Puedo hacer un breve comentario? Adelante, por favor, adelante. Yo conozco a Rosaura y John Goycochea no está preso por un accidente, Camilo. John Goycochea, yo creo, que lo conozco bien, es uno de los jóvenes más talentosos que ha emergido en los últimos años en Venezuela. Y le temen porque tiene un natural sentido del liderazgo y de una gran influencia sobre los más jóvenes que él. Él será, tú verás, un valor muy importante el día que rescatemos la libertad. Pero tiene su cosa, señor Arria, piensa en esto. Se fueron a Nueva York a estudiar, hicieron su posgrado, después se fueron a Madrid, tenían su vida hecha en Madrid, tenían trabajo en Europa, maravilloso, pero creen en Venezuela y regresan a Venezuela. Y mire lo que ha pasado. Es que el diablo son las cosas, como decía la tía abuela Coloy. Bueno, voy a comenzar. Aparentemente ni el gobierno de Maduro, ni el Consejo Nacional Electoral, de Maduro, reconocen la consulta del próximo domingo. El panorama no puede lucir más complicado para la oposición. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, Camilo, lo primero es que este régimen no reconoce ni a la propia Constitución, que el señor Chávez decía que era la mejor del mundo. En Venezuela no hay Estado de Derecho y, por supuesto, cero Constitución, a pesar de que permanentemente la enseñan, esgrimen la Constitución. Lo que está haciendo Maduro es un intento fraudulento, legal, de convocar a una constituyente sin la participación del pueblo. Y lo que nosotros estamos haciendo, que es una consulta de carácter popular, es absolutamente constitucional. Está previsto en la Constitución venezolana cuando se habla de desobediencia civil. Y hay un elemento, Camilo, que yo creo que usted ha comentado en otras oportunidades, cuando la fiscal general de la República ha dicho que este régimen ha puesto fin a la institucionalidad democrática, de que no hay democracia porque los poderes públicos están secuestrados. Te imaginarás lo fácil que resulta para el régimen desconocer lo que será, yo creo, el hecho de resistencia e insurrección civil más importante que ha tenido América Latina. Lo veremos el 16 de este mes. En las últimas horas, señor Arria, Vladimir Putin expresaba a Maduro su admiración por gobernar Venezuela, y voy a citar textualmente, con coraje y serenidad. Pregunta: ¿la luna de miel entre Nicolás Maduro y Vladimir Putin pasa por el petróleo o por la venta de armas de Moscú a Caracas? Pasa, Camilo, por las dos cosas que has mencionado. Tienen intereses petroleros y Venezuela le debe unos 5 o 6 mil millones de dólares, por lo menos conocidos, a Putin. Así que no es para nada sorprendente. Putin está defendiendo y tratando de blindar a su cliente más importante en América Latina. O sea, que estamos hablando de un tema tan prosaico como el dinero. Me debes plata y yo me debo a ti y yo hablo lo que haya que... digo lo que tenga que decir con tal de que tú me pagues. Pero Vladimir Putin piensa que el señor Nicolás Maduro le va a pagar. ¿Con qué le va a pagar Maduro? Bueno, pero Putin no está solo en ese proceso. Hay mucha gente en América Latina que han estado embarcados con la misma Lula, que por cierto hoy le han dictado una autodetención. Lula fue el más grande cómplice que ha tenido el régimen venezolano y no le parecía nada malo. En el caso de Putin, evidentemente están cuidando lo que son sus intereses. Tiene una participación, una petrolera en Venezuela y esta venta de armas. Incluso son parte de la fabricación de las AK-47, las ametralladoras. O sea, burdamente y prosaicamente, como dices tú, el tema es un tema financiero. Putin no es el único que se ha manejado así con respecto a Venezuela. La fiscal general de Venezuela, señor Arria, Luisa Ortega, dijo este martes que 232 personas se encuentran ilegítimamente detenidas. 232 personas. Y además pidió convertirse en un factor para el diálogo entre el chavismo y sus detractores. Mi pregunta es, ¿podría convertirse la fiscal Ortega en un auténtico puente entre tirios y troyanos? Bueno, les voy a confesar algo. Yo soy una víctima de la fiscal, incluso de la segunda que ha nombrado Harrington, porque a mí y a un grupo de amigos nos hicieron un juicio falso que me tiene exilado en los Estados Unidos. Pero es un problema menor. Cuando uno ve el rol que esta señora está jugando hoy, en este momento, en el proceso político venezolano, yo diría que ha sido de los planteamientos más importantes políticos que se ha hecho en todos estos años. Y no me cabe la menor duda que esta señora puede jugar un rol importante en un proceso de transición, porque lo que ha hecho es amarrarse a la Constitución.
en cierta medida, y eso es lo que la ha separado de un régimen que ha acabado con la institucionalidad. Nunca en mi vida la he visto, pero ahora formo parte de lo que entiende perfectamente que lo que está por encima es el país, son los intereses del país, y el hecho menor de que me tenga a mí y a otras personas con órdenes de arresto no tiene ninguna trascendencia. Voy a redireccionar la pregunta. ¿La fiscal Ortega tiene en la Venezuela de hoy suficiente autoridad moral para servir de puente entre chavistas y antichavistas? En su opinión, ¿cuál es? Camilo, es una pregunta compleja y muy pertinente. Yo realmente no la conozco, pero sí me he dado cuenta del temple de esta señora, yo la he visto, muy articulada, muy vertebrado todos sus planteamientos, y que evidentemente ha puesto a la luz del mundo, a la opinión pública mundial, lo que ocurre en Venezuela institucionalmente. Sí, yo creo que debería jugar un rol importante en ese proceso, porque si así son los que están oponiéndose al régimen, pero no están de acuerdo con la narcotiranía militarizada de Maduro y de Padrino, esta mujer es un caso muy distinto a los otros. No sé si te he contestado claramente lo que... Sí, perfectamente. Lo que estoy también poniéndome en la piel de muchos exiliados venezolanos que piden la cabeza de la fiscal y otros que apoyan a la fiscal. Pero lo que intento dirimir es lo siguiente. La fiscal Ortega ha dicho que Maduro está traicionando a Chávez, a la esencia de la revolución bolivariana. ¿Usted cree que con Chávez esto no hubiera ocurrido, que si Chávez hubiera seguido vivo, el país no hubiera entrado en este agujero negro, en esta debacle, en este infierno que parece no tener salida? Camilo, nosotros estamos en esta situación en un 95% por Hugo Chávez. Esto no ocurrió de 2 o 3 años. Chávez fue creando las condiciones que justamente han permitido explotar la economía. Chávez corrompió a las Fuerzas Armadas, corrompió a medio país, y el legado de Chávez es un legado de división, de odios, de rencilla. Este pobre hombre que está, como lo llama el secretario general Almagro, el tiranuelo de Maduro, es apenas un ejecutivo que tiene las instrucciones de Cuba y de algunos de la cúpula militar, que es la que gobierna en Venezuela. No, Chávez es el principal responsable de la tragedia venezolana. En eso no debemos equivocarnos. Oiga, la concesión del arresto domiciliario a Leopoldo López sigue navegando hasta ahora en un mar de dudas, en un mar de rumores, de medias verdades, de mentiras. ¿Sabe usted algo del papel que pudieron haber jugado, primero, la ex canciller Delcy Rodríguez y su hermano, el alcalde chavista Jorge Rodríguez? Yo sé que usted conoce bien a los venezolanos. Somos muy dados a especular. Por ejemplo, cuando la fiscal comenzó a tomar posición enfrentando al régimen, inmediatamente dijeron muchos, eso es una trampa, un peine. Yo dije, no, mire, puente de plata. En el caso de Leopoldo López es el venezolano hoy en día de mayor prestigio, popularidad que hay en el país, reconocido por su valentía. No hay que yo sepa, ninguna clase de negociación. Yo creo que incluso el gobierno se demoró demasiado en regresar a Leopoldo a su casa. Yo me imaginé un régimen mucho más inteligente lo hubiera regresado a su casa y le hubiera quitado la oportunidad que el mundo ha visto, cómo han torturado a Leopoldo López, con 2 hijos menores, igual que estábamos hablando de la señora Goicoechea. En el caso de Leopoldo son 3 años y 5 meses. Yo no creo que hubo ninguna clase de negociación. Óigame, señor Arria, vamos a hablar del mejor de los mundos posibles, como el Cándido de Voltaire. ¿De Voltaire? De Voltaire, ¿verdad? Gracias por recordarme, que a uno se le va yendo las cosas, como el Cándido de Voltaire. Supongamos que hay una salida pacífica, que Maduro sale del poder y con él sus acólitos, y que un nuevo gobierno entra en Venezuela. Supongamos eso. ¿Qué va a pasar con la gente que propició la represión? ¿Qué va a pasar con los represores? ¿Cree usted que se negociará de manera que los represores se salgan con la suya, como ha pasado en algunos países latinoamericanos, y se queden libres de polvo y paja con todos los muertos que hay detrás? Qué bueno fue la primera parte de tu pregunta, imaginárselo solamente de que hemos salido de esta pesadilla. Pero fíjense que dije salida pacífica, ¿eh? Sí, a mí la violencia, ya hay demasiado muerte y mucho dolor ya. Camilo, yo he tenido el privilegio de participar en varios procesos en el mundo de conflictos. No solo en nuestra región, en Haití, El Salvador, Guatemala,
pero en Asia, en Somalia, en Ruanda, en Yugoslavia. Y todo al final es imposible agarrar a todos los malandros y criminales. Los americanos, incluso en la Segunda Guerra del Golfo, sacaron un mazo de barajas, creo que son 52 cartas. En la primera, el as era Hussein. Después uno que se llama Tariq Aziz, Ali fulano de tal. En el fondo lo que querían decir, vamos por estos 52 personas. En el juicio de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo algo parecido. Será imposible procesar a todas las personas que han cometido crímenes, pero yo creo que lo fundamental son los que le han orientado. Por ejemplo, yo lo vengo escribiendo, así que no pongo en problemas a CNN. El general Padrino, el ministro de la Defensa, es para mí el principal criminal y asesino de lo que ha sucedido todos estos 3 meses de los 90 muertos. Seguido por otro general, Reverol, el ministro, y seguido por los de SEBIN, y seguido por el general Benavides de la Guardia Nacional. Y encima de ellos, o por debajo de ellos, está el régimen de Maduro. Está Maduro y compañía, su vicepresidente indiciado por narcotráfico en los Estados Unidos. O sea, nunca, Camilo, yo nunca he visto una situación parecida. Por ejemplo, cuando Pinochet acaba la dictadura de Pinochet en un proceso, los generales de Pinochet no estaban involucrados en el narcotráfico. Tampoco estaban los de El Salvador, tampoco estaban los de Bosnia, tampoco estaban los de Ruanda. En Venezuela es el peor caso de corrupción generalizada de los militares. O sea, las vinculaciones con los carteles de la droga, el día que los venezolanos puedan conocer la extensión de esto, el mundo se quedará impresionado de su dimensión tan grave que tiene para Venezuela. Señor Diego Arría, ex gobernador de Caracas, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche y ojalá que la próxima vez que hablemos pues se pueda hablar de ese mundo más cándido, más volteriano que es el que todos queremos de alguna manera. Una sola cosa te digo. Yo siempre repito a mis compatriotas, el día que nos unamos, nos vamos a maravillar de las cosas excepcionales que juntos vamos a hacer y el próximo 16 tenemos una gran oportunidad. Gracias, Camilo. Publicidad y estamos de vuelta. Vamos a cambiar de tono, aunque no radicalmente. Es un ligero cambio de tono. Ya volvemos. Es momento de olvidar lo que sabes y olvidar el significado de la palabra victoria. Descubre que la historia no es aburrida. Conoce el camino y déjate llevar por los detalles. Olvida que has probado la mejor carne. Olvida que los colores vivos te hacen sentir vivo. Olvida que la independencia es cuestión de vivir lejos de casa. Olvida que el sol sale solamente de día. Porque Montevideo será tu primera vez en todo. Montevideo inolvidable.